Las emociones son estados afectivos agudos que señalan un cambio en la cenestesia visceral y que se asocian a un cambio en la manera de valorar una situación. La incontinencia emocional, por ejemplo, es una expresión emocional exagerada e irreprimible, inmotivada y con fondo orgánico directo no elaborado psíquicamente. Por ejemplo, lo podremos ver en el síndrome pseudovulvar, en las demencias o en las encefalopatías. ¿Le parece gracioso? La labilidad emocional se refiere a oscilaciones bruscas de la expresión emocional provocadas por estímulos externos que puede ser tanto de base orgánica como vivencial. Los sentimientos son los productos de la elaboración psíquica de las emociones y tienen un correlato simbólico. El concepto de humor implica un estado emocional, es decir, visceral, corporalizado, mantenido en el tiempo, con independencia de los eventos menores de la vida cotidiana. La polaridad del humor impregna los sentimientos. Hay que analizar el grado de conexión lógica, narrativa y causal entre un estado del humor y una vivencia real para saber si su variación es reactiva o reactiva a unos supuestos desencadenantes o factores estresantes. El humor maníaco se caracteriza por hipertimia, euforia, labilidad afectiva y ánimo expansivo. I feel good, so good. I got on you. La hipertimia consiste en tener un humor más alegre de lo normal, que no se ajusta a la realidad o está desproporcionado, con sensación o aire de confianza y gozo. La elevación del estado de ánimo con sentimientos de grandeza es la euforia. La labilidad afectiva es la expresión emocional cambiante y en general independiente de los estímulos externos. Y el ánimo expansivo es la expresión de sentimientos propios y sin restricción. Característicos del humor depresivo, sin embargo, son la hipotimia, que es el sentimiento patológico de tristeza, desesperanza e infelicidad, la astenia, que es como el cansancio del plano físico acompañado de disminución de la productividad, la apatía, que lo que viene a definir es el desinterés generalizado, la indiferencia afectiva, que es la falta de interés vital y resonancia hacia el entorno en el plano psicológico, la anedonia, que es la incapacidad de experimentar el placer en circunstancias que con anterioridad sí lo procuraban, y la disforia, que es el tono emocional característico de la sensación de malestar, de displacer, que se acompaña de predisposición al enfado y a la irritabilidad. El afecto es la manifestación social de la emoción y del humor, y por tanto puede ser evaluado como adecuado o inadecuado a la situación relacional o social. Su expresión también puede ser lábil, como la de las emociones. La irradiación afectiva es la capacidad de que un estado anímico genere resonancia afectiva en otra persona. El grado de congruencia o incongruencia afectiva entre el afecto y el momento relacional o social vivenciado define la disociación ideoafectiva, que es el rasgo más característico de las esquizofrenias. El embotamiento afectivo es el bloqueo de la expresión del afecto, transitorio o mantenido, que vemos en numerosos cuadros como la depresión, la esquizofrenia o las demencias frontotemporales. La ansiedad puede ser tanto un rasgo de personalidad como un estado transitorio.
Cuando se mantiene a lo largo de todo el día, decimos que es flotante, y cuando se manifiesta en forma de accesos agudos, decimos que son crisis de ansiedad. Puede tener una causa psicorreactiva, orgánica o endógena. Puede ser un malestar que sea proporcional a una situación de riesgo y de reto verdadero, o puede ser un síntoma desadaptativo porque es desproporcionado en relación a la situación real. Una captación fenomenológica sutil nos puede ayudar a distinguir 3 formas de ansiedad que no debemos confundir entre sí, aunque el paciente las puede expresar con la misma palabra. La angustia a secas, la angustia vital y la angustia psicótica. Para explorar el pensamiento, el área o las funciones del pensamiento, lo que valoraremos pues es el discurso en cuanto a su estructura y en cuanto a su contenido. La estructura del discurso valoraremos pues la espontaneidad, la latencia de la respuesta, el curso y la forma. El curso del pensamiento valora el ritmo de producción de pensamiento, es decir, del lenguaje a través del ritmo del habla. Cuando es rápido decimos que hay taquifasia. Cuando la presión del pensamiento es tanta que no da tiempo a decir toda la secuencia de datos de un argumento, dándolos por sobreentendidos pero manteniendo su sentido global, decimos que el discurso es altígrado. El grado extremo en la presión del pensamiento sería la fuga de ideas. La bradifasia sería la lentitud del lenguaje, que a menudo se correlaciona con bradifrenia o bradisiquia. La forma del discurso expresa la manera en la que se encadenan los temas del discurso. En las personas con demencia o con trastornos orgánicos de la personalidad, el discurso es divagatorio, sobre todo si su nivel académico es alto. Hay una locuacidad que en realidad solo es aparente. El discurso prolijo es muy característico de los epilépticos y de los obsesivos. Hay una dificultad para seleccionar ideas centrales y sintetizar los argumentos, y entonces da el típico aspecto detallista, circunstancial, viscoso, adherido. En el discurso perseverante de los trastornos orgánicos cerebrales, del autismo, del retraso mental, hay sobre todo repetición, hay como pocas ideas, pocas palabras que se repiten muchas veces. La estereotipia verbal de la psicosis se llama verbigeración. El descarrilamiento es la manifestación verbal de la pérdida de asociaciones lógicas convencionales en la esquizofrenia. Una sucesión demasiado profusa de descarrilamientos lo que produce es un discurso disgregado. En el grado extremo, ya próximo al balbuceo, lo denominamos ensalada de palabras. El discurso saltígrado del paciente maníaco puede pasar por disgregado y alógico si no ponemos atención en la secuencia lógica implícita de los temas que se suceden. La tangencialidad se produce cuando la laxitud de las asociaciones lógicas es más sutil y la sucesión de temas parece generar un discurso con aparente sentido pero sin llegar realmente a ninguna idea. Las asonancias, las rimas, los chistes, producto de una incrementada capacidad asociativa y de un humor expansivo, son típicas de la manía. Pero los juegos de palabras carentes de irradiación afectiva, incomprensibles, con neologismos y vacíos de emoción son más propios de la esquizofrenia. Los fenómenos de cese brusco del discurso pueden reflejar un verdadero bloqueo del pensamiento, descrito como un típico automatismo mental de las fases más precoces de la esquizofrenia incipiente, pero también puede reflejar una distracción por alucinaciones auditivas o por vivencias de pasividad. En cuanto al contenido del discurso, aquí lo que valoraremos pues son fenómenos, podemos diferenciar por una parte fenómenos indudablemente psicóticos como pues la ocurrencia delirante, la percepción delirante, los automatismos mentales de Clarenvold, los síntomas de primer rango de diagnóstico de Schneider. Y luego pues fenómenos probablemente psicóticos como la ideación delirante secundaria o deliroide. Para Kurt Schneider,
Los síntomas de primer orden de la esquizofrenia eran el pensamiento sonoro, la audición de voces en forma de diálogo, la audición de voces comentadoras de la actividad, las vivencias de influencia corporal, el robo de pensamiento, la difusión del pensamiento, la percepción delirante y todo lo fabricado por otro en el campo de la voluntad, impulsos y sensación. Las ideas delirantes primarias son ideas o creencias falsas, fijas, irreductibles a toda argumentación lógica, no influenciables por la experiencia, que se establecen por vía patológica, lo que las diferencia de creencias ancestrales, creencias mágicas, religiosas, y que no se derivan de otras manifestaciones psicopatológicas. Aquí tenemos, pues, por ejemplo, la percepción o la interpretación delirante, la inspiración u ocurrencia delirante o el humor o trama delirante. Las ideas delirantes secundarias o deliroides son ideas que surgen en relación con otros fenómenos primarios o más primarios que pueden ser tanto psicopatológicos como no psicopatológicos. Su contenido es parcialmente comprensible en el conjunto de las vivencias del paciente y sí se pueden modificar al hacerlo las circunstancias o el fenómeno del que derivan. Las ideas sobrevaloradas son ideas con marcada impregnación afectiva y significado propio para la persona que rigen gran parte de su actividad. Las ideas obsesivas son ideas, pensamientos, imágenes o impulsos reiterativos, no deseados, de carácter irracional, que se imponen al paciente generando una intensa ansiedad. El mismo sujeto siempre los va a reconocer como propios y de naturaleza absurda. Las fobias son miedos excesivos, anormales, persistentes, provocados por un sujeto, provocados por un objeto o una situación que en teoría no son peligrosos. Existe una clara desproporción entre el temor que le ocasiona y la causa. Las alteraciones sensoperceptivas hacen referencia, pues, a cualquier distorsión perceptiva que pueden ser, pues, alteraciones, ilusiones, alucinaciones, que es importante tener en cuenta sobre todo que si están aisladas, no imbricadas en un síndrome psicopatológico, lo que nos debe hacer pensar es, sobre todo en las alucinaciones visuales, debe hacernos pensar que estamos ante una causa orgánica, bien una intoxicación por drogas, un traumatismo, una infección. Por último, debemos valorar los ritmos biológicos. En toda evaluación del examen mental debemos hacer una valoración de los ritmos biológicos, del sueño, del apetito, de los ritmos circadianos del humor y de los ritmos menstruales, también de los ciclos menstruales. Debemos de valorar también o descartar la presencia de ideas autolesivas o autolíticas. Debemos de valorar el insight y el juicio, la capacidad de juicio crítico de la realidad. Bueno, pues con esto ya habríamos concluido la parte correspondiente al examen mental o evaluación de funciones mentales. Dentro de lo que es el proceso de evaluación y diagnóstico en psiquiatría forense. Y bueno, supongo que ahora lo que tocaría sería hablar de las pruebas complementarias, pero como en el ámbito forense esto va a estar muy condicionado por el tipo de prueba pericial que estemos realizando, creo que lo mejor será, para no repetirnos demasiado, abordar esta cuestión cuando hablemos de cada una de las pruebas más específicamente. Cuando hablemos de imputabilidad o cuando hablemos de la valoración de autonomía personal y las medidas de apoyo, por ejemplo, en el ámbito civil. Así que nada, por ahora me despido. Hasta pronto.